Más allá del aula, reflexiones que inspiran, ideas que transforman, un podcast para docentes que dejan huella. Educar es transformar. Hola a todos, cordial saludo, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Lisette Pineda, tu profe de confianza, y les doy la bienvenida a este espacio llamado Más allá del aula, un podcast dirigido a docentes y profesionales de la educación interesados en reflexionar sobre su práctica pedagógica. En el episodio de hoy abordaremos algunas preguntas claves que nos permitirán analizar los desarrollos históricos de la educación y su impacto. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la educación a lo largo de la historia? ¿Qué creen ustedes? La educación ha tenido múltiples transformaciones a lo largo del tiempo. Inicialmente estaba centrada en modelos tradicionales, donde el docente era la figura principal. El docente era el protagonista y el estudiante tenía un rol muy pasivo. Aquí podemos ver un poco el recorrido de la evolución de la educación desde la Edad Media hasta el siglo actual, cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Sin embargo, con el paso de los años estos enfoques han cambiado hacia modelos más participativos e inclusivos. Según Pérez e Hidarraga, la educación en Colombia ha evolucionado desde estructuras rígidas hacia procesos más flexibles que buscan responder a las necesidades del contexto social que tenemos en la actualidad. Esto nos permite entender que la educación no es estática, sino que se adapta a las transformaciones de la sociedad y va evolucionando al pasar de los años. Sin embargo, sabemos y somos conscientes que en Colombia tenemos mucho por avanzar y seguir evolucionando en todo este tema. Y seguimos con la segunda pregunta de este podcast. ¿Qué factores históricos han influido en los sistemas educativos? ¿Qué creen ustedes? Los sistemas educativos han sido influenciados por factores políticos, sociales y culturales. De acuerdo con Osset Beanch, en Iberoamérica, la educación ha sido moldeada por procesos históricos como la colonización, la construcción de los estados y las desigualdades sociales. Y todo esto ha generado sistemas educativos diversos, con grandes retos en términos de equidad e inclusión. Y esto de la inclusión tiene mucho por debatir y ustedes lo saben. Por ello, es muy importante comprender el contexto histórico para analizar las problemáticas actuales en la educación y cómo lo estamos enfrentando. Y sí, esto se está poniendo muy interesante. Como pregunta número 3, tenemos la siguiente. ¿Qué es la pedagogía crítica y cuál es su importancia? La pedagogía crítica es una corriente que propone una educación basada en la reflexión y la transformación social. Según Maldonado, esta perspectiva lo que busca es formar sujetos críticos, personas críticas que sean capaces de cuestionar su realidad. Esto implica que el docente no solo transmite conocimientos, conceptos y demás, sino que promueve el pensamiento crítico en estudiantes. La importancia de la pedagogía crítica radica en que permite visibilizar las desigualdades y trabajar hacia una educación más justa. Como pregunta número 4 tenemos la siguiente. ¿Cómo se relacionan estos aportes con la educación actual? Sí, con la actualidad. En esta actualidad la educación enfrenta desafíos como la desigualdad, la inclusión y la diversidad en el aula. Los aportes históricos y teóricos nos ayudan a comprender estos retos y a replantear nuestras prácticas pedagógicas. Por ejemplo, la teoría crítica nos invita a cuestionar si realmente estamos formando estudiantes autónomos y reflexivos. ¿Tú qué crees? ¿Lo estás haciendo?
Además de esto, nos recuerda que la educación debe responder a las necesidades del contexto y no ser un proceso rígido. ¿Y qué piensas de todo esto que hemos charlado? Y por último, ¿qué implicaciones tiene esto para la práctica docente? Profe, ¿tú qué opinas? Desde la práctica pedagógica, estos aportes implican que el docente debe asumir un rol más activo y reflexivo. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de formar ciudadanos críticos y comprometidos con la sociedad. También implica reconocer la diversidad de los estudiantes y adaptar las estrategias de enseñanza a sus necesidades. Aquí es donde siempre expreso, yo como docente digo, ser docente no es por profesión y por un título, sino por vocación. El profe de verdad tiene el arte de enseñar. Y para terminar, recuerda que comprender los desarrollos históricos de la educación nos permiten reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica y mejorarla día tras día. La educación debe ser vista como una herramienta de transformación social que va más allá del aula. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Nos vemos en un próximo capítulo. Te habló Lisette Pineda, tu profe de confianza. Gracias por conectarte en tu podcast Más allá del aula.